Este mes de febrero se viene fuerte, ¿eh? ¿O no? Yo creo que, fíjate, yo no sé, yo tengo el presentimiento de que es los 6 primeros meses de este año. Me da la sensación. No sé, y no me digas por qué, porque tampoco es que me haya ido a la efeméride a ver exactamente qué va a pasar hasta Ya. junio, ¿sabes? Pero tengo un presentimiento, porque es verdad que muchas veces cuando los tránsitos ocurren hay eventos que Mm. reflejan exactamente lo que está diciendo lo- la, la combinación de planetas. Pero luego es verdad que ahí hay una especie como de, ¿cómo te diría yo? De apretar un interruptor. Ujú. Entonces, se aprieta el interruptor, parece que no está pasando nada, pero la cosa se va inclinando hacia un lugar, hacia un lugar, hacia un lugar. Y de repente cualquier tránsito de cualquier planeta, y en este caso interior, lo detona. Entonces Claro. yo creo que van a ser los primeros 6 meses. De hecho, yo no sé si te has dado cuenta, pero para casi todos estamos como, acabamos de volver de las Navidades prácticamente y ya estamos en Ya febrero. estamos, Pero sí, en enero no nos hemos dado cuenta de nada. nada, nada. Ha sido como volver y corre que te corre, corre que te corre, corre que te corre, corre que te corre. Sí, pero Hay como total, mucha velocidad, pero velocidad por concluir o dejar atrás cosas. totalmente, Entonces, a totalmente. mí me da la sensación de que todavía, de hecho, tampoco es verdad que el año astrológico empieza en marzo. En marzo, en marzo. Entonces, desde ahí diríamos que ahora todo lo que se está moviendo es previo a una energía ariana potente de comienzo de año astrológico. Entonces a mí me da la sensación de que estamos un poco en un proceso de preparación. Aún así, es verdad que en el mes de febrero hay una conjunción importante y Exacto. pueden pasar muchas cosas. Además, año de fuego y de aire, poca tierra. Ya. Pero Entonces date eso le cuenta añade una. como esa velocidad, ¿no? De pronto, ¿qué dices? ¿Cómo? Ya estamos, Pero ¿qué fíjate qué ha una pasado? cosa, desde ese punto de vista, el fuego tiene que mucho que ver con el espíritu, Ujú. con nuestra voluntad, y aire tiene que ver con otra forma distinta de pensar. Con la mente, con el pensamiento. Mm. Cambiar nuestra forma radical de pensar, que tiene mucho que ver con el tránsito de Plutón en Acuario. Así que, en fin, si quieres que te diga la verdad, el cambio global lo haremos a medida que hagamos cambios individuales. Entonces, yo creo que Como si cada siempre. uno se aplica a lo suyo, pues es probable que a ver si la cosa se inclina hacia un lugar, aunque lo dudo. Es que esa es Me la da que muchas dificultad. veces tienen que Exacto. pasar cosas más potentes para que pueda haber un reseteo. Siempre esperamos, ¿no? Que suceda fuera para luego ya ver si dentro hacemos algo o no, ¿no? Sí, pero está todo patas arriba. Mucho, mucho. Hasta la naturaleza, hasta el clima, la naturaleza, todo. Todo, todo, absolutamente todo. Bueno, Carolina, pues antes de ponernos ahí a tope, yo te conozco, pero habrá mucha gente que no te va a conocer, así que por favor dinos, bueno, pues quién eres, dónde podemos seguirnos, en qué proyectos estás. Bueno, pues esa cosita, porque para hacer la presentación yo siempre digo, si tengo al invitado prefiero que va a ser más fidedigno que lo haga él mismo que yo por si me dejo alguna cosa ahí de por medio. Bueno, Que no quede a nada en ver, el tintero. como, como siempre, yo creo que como todo nos pasa, al final, a lo largo de nuestra vida nos vamos dedicando a muchas cosas, hasta que llegamos al punto en el que estamos ahora, en el presente. Entonces, ahora sí que es verdad que estoy muy centrada bueno, soy astróloga y terapeuta floral y también es verdad que soy especialista en Feng Shui. Entonces, mis líneas de trabajo ahora mismo fundamentales van o bien en la línea del Feng Shui a nivel desde un punto de vista energético, la decoración de los espacios donde nosotros habitamos, ya sea profesional o ámbito personal, y por otro lado está la formación en astrología, también todo el tema de consultas individuales, como que es cierto que la astrología no es como antiguamente, que antiguamente la gente decía, voy a ir a que me lean la carta, y aquí se acababa todo. Sí. Ahora no, ahora parece que, y gracias a Dios, se está abriendo una línea de trabajo terapéutico a nivel astrológico que la verdad yo creo que está dando muy buenos resultados y que es muy relevante y muy esencial para la persona, porque es como entender tu propia naturaleza de tus comportamientos psíquicos. Entonces ahora mismo hago formaciones de astrología, consultas de astrología, toda esa línea y toda la parte de Feng Shui.
Pero como para lo que tú me has convocado hoy, que es para hablar de astrología, me voy a centrar en la parte de astrología. Sí, venga. Si Entonces, no, no acabaremos. en la parte de astrología, sobre todo, yo llevo 10 años metida en el mundo de la astrología. Es verdad que también mi mente, podríamos decir que tiene una línea bastante acuariana, por lo tanto, y tengo también mucha parte geminiana en el sentido de que me gusta mucho profundizar en todo. Entonces, y me gusta mucho tocar muchas cosas, así que al final mi línea de trabajo a nivel de astrología fusiona muchas corrientes de astrología. La parte de astrogenealogía, que tiene mucho que ver con toda la parte de, vamos a decir, familiar o el entorno familiar en el que el alma encarna, en el momento social y cultural también, en todo ese tipo de principios, creencias que nos van rodeando a lo largo de toda nuestra vida y que luego forman parte del proceso de individuación que hay que iniciar a nivel de disolver, y también la parte de astrología cabalista, que fue ahí donde empecé. Luego también está la parte de astrología psicológica, evolutiva, esotérica, etcétera, etcétera. Pero todo lo que yo hago es una línea humanista cabalista que busca la trascendencia del ser humano. Trascendencia en el sentido de poder integrar todas esas partes dispersas que tenemos acerca de nosotros mismos, de cómo no pensamos que somos y poder comprender un sentido profundo que tiene que ver con esta encarnación, que en la línea cabalista es donde más se trabaja. No sé si más o menos, más Sí. rápido no te lo he podido decir, No, claro. no, no, ha sido como... Ahora es cuando vienen muchas preguntas. En plan, "Jolín, sí que lo Así que ya tenías. me relajo, ya te he dicho todo lo que hago Ahora ya puedes respirar, ya le puedes dar y un ya puedo café. respirar y hablar tranquilamente de lo que quieras. Es que esto parece como decir tu currículum. Pero total, total, en vez de una presentación es como un casting Sí, a... dices, pues no, no Fichada. creo yo que sea del todo interesante. Es de estas presentaciones que en vez de quitar dudas te surgen más, que dices, ostras, y ahora todo lo que me ha dicho, vamos por dónde empiezo ya a preguntar. Pues hija, por lo que quieras. Me has dejado, vamos, Como ves, para un rato y para un patidifusa. descosido. Bueno, como tú sabes, yo me había centrado un poco en el tema de la astrología cabalista, porque sí que me llama mucho la atención el no saber qué diferencias hay entre la astrología tradicional y la astrología cabalística. Mira, cuando yo empecé a trabajar la astrología cabalista, bueno, fue la primera, yo entré directamente en la astrología cabalista. La astrología cabalista directamente toma el árbol de la vida, que yo creo que eso ya más o menos todos podemos estar un poco más, lo podemos tener un poco más en Familiarizado, sí. mente, sí. Ujú, ujú, Entonces, en el árbol de la vida diríamos que dependiendo, el árbol de la vida está compuesto de séfira o sefirot, que son como esferas, que lo puede ujú. ver, la gente lo puede ver así. Entonces diríamos que Pondremos imágenes dependiendo. mientras vayamos hablando y así será, Vale, sí, será porque yo más creo que les va a fácil. ayudar más un poco a situarse. Entonces, dependiendo del contenido, de dónde se esté moviendo del árbol, podríamos decir que está más en contacto con el espíritu o, en un momento determinado, más en contacto con la realidad última. Es decir, con lo que somos en este plano, con lo que es el planeta Tierra, con lo que es el sentido de la materialización de todo lo que hacemos. Claro, si la astrología cabalista fusiona tanto la cábala como la parte astrológica. Entonces, cuando tú miras o contemplas la carta natal de una persona, tú estás contemplando como si fuera una estructura energética de los comportamientos que tiene en su psique, desde dónde los construye. Yo siempre digo, primero que no somos la carta natal. La carta Ujú. natal es un resultado de cosas que en otras encarnaciones o nos pasamos o nos quedamos cortos. Entonces, esta carta natal podríamos decir que, resumiendo un poco, poniendo en un lenguaje más o menos sencillo, es como lo que el alma de alguna manera se ha previsto transitar en esta encarnación, qué experiencias quiere vivir, por dónde quiere indagar, qué quiere matizar, qué quiere explorar. Entonces, Claro, desde ahí la carta natal es como si fuera una especie de resumen de potenciales experiencias que la persona va a vivir a lo largo de su vida. Claro, si esto es de astrología y yo lo ujú, uno a la parte de la cábala, por el reflejo que tiene la parte de la carta natal en la parte del árbol de la vida, lo que voy encontrando es a qué dimensiones está trabajando la persona. Si está muy
trabajado su proceso o todas sus vivencias muy centradas en lo que es la identidad humana, es decir, Ujú. Carolina, en el entorno familiar, social y cultural que nació, con los valores con los que ella se educó a lo largo de su vida, o si por otro lado, al estar en una dimensión más elevada del árbol de la vida, quizás esas experiencias ya están vividas, pero yo lo que tengo que rescatar o extraer es la sabiduría de ellas. Guau, Entonces, qué bien diríamos explicado. que el árbol de la vida te lleva directamente a conectar con una dimensión concreta de la Claro, experiencia que te toca vivir. Luego, por otro lado, es verdad que muchas veces, y yo lo digo en mis formaciones, cuando tú lees un libro de astrología o tú estás estudiando o escuchando a un astrólogo o estudiando astrología, de repente te dicen, Mercurio en Aries, que Mercurio es el planeta de comunicación, es una mente rápida, alguien que comunica de una manera rápida, porque Aries es un signo muy rápido y muy intuitivo. Claro, si tú lo trasladas a lo largo de la vida, Aries, diríamos que por influjo energético está en la séfira más elevada, que es Keter, claro. que prácticamente es como lo abstracto. Entonces, claro, desde ahí podríamos entender energéticamente o comprender la energía de Aries, porque a mí lo que me gusta es que la gente siente, o sea, se meta en la piel de la energía Claro, de Aries. Entonces es alguien que está, esa energía es como si fuera alguien que no está todavía o no debería de estar todavía influido por condicionantes terrestres. claro, Desde ahí tienen contacto directo con la intuición. Y por la parte de arriba del árbol de la vida que nos está hablando de la Trinidad del Espíritu. Entonces, como que se comprende mucho más de dónde nace lo que los textos astrológicos nos dice de primera mano. ¿Sabes? Es como lo que para mí me ha aportado la astrología cabalista. Es un entendimiento profundo de dónde se generan los movimientos. Luego, la cábala es un tratado de comportamiento humano, por lo tanto, estamos hablando de dos herramientas muy potentes que hablan acerca de un propósito en la encarnación a nivel de claro, alma, claro, porque es verdad que la astrología cabalista nos tenemos que referir directamente a un alma que encarna a vivir una serie de experiencias. Por lo tanto, nuestra identidad humana no deja de ser el vehículo que necesita para vivirlas. claro. Entonces, desde la cábala, ¿para qué sirve realmente la carta natal? Desde la sirve, mira, si tuviéramos que trabajar solo con la cábala, diríamos que diría lo mismo que la carta natal, Ujú. pero desde un lugar más profundo Vale, a nivel de dónde se generan las experiencias o desde dónde nacen o emergen las experiencias, claro. ¿vale? Entonces, es como si, por ejemplo, imagínate que estamos en la séfira o séfido más baja, que es Malkuth, que tiene que ver con la identidad terrena. Yo ahí Ujú. tendría que trabajar con Carolina y con todo lo que cree Carolina que es o quién es. Exacto. Si a mí en la parte del árbol de la vida o la astrología cabalista me está remitiendo a las partes más altas de la carta, el trabajo que hay que hacer tiene que ver mucho, o el propósito en esta vida quizá tiene que ver mucho con disolver esa identidad humana de lo que yo creo que soy para Para llegar al permitir realmente espíritu. conectar con quien soy. Entonces, como si te centra más las cosas, te las coloca más. Ujú. Cuando estamos hablando en astrología cabalista, por ejemplo, de la energía de Urano, que Urano es un planeta que nos habla de nuestra libertad individual de pensamiento, pero sobre todo que tiene que ver también con esa capacidad de poder abrirnos al entendimiento de un lugar mucho más amplio. Claro, en el árbol de la vida está en una sefirá muy elevada, que está en Josma. Entonces, claro, desde ahí tú entiendes que estamos hablando de una mente abstracta, que está totalmente liberada de cualquier condicionamiento humano Claro, o concreto. Si en cambio, si nos vamos a Mercurio, Mercurio está en una sefirá, podríamos decir, no en Malkuth, pero podríamos decir en la línea un poco superior. Es vale. decir, ya ahí estoy hablando de una mente concreta que ha crecido con unos principios y creencias determinados. Entonces, lo que el trabajo de la astrología cabalista a través del árbol de la vida nos propone es integrar o abrir el canal de comunicación entre esa mente concreta y esa mente que está libre de cualquier condicionamiento, que es la mente inspirada. Para que lo entendamos, por ejemplo, Ujú. tú puedes tener algo que tener que resolver y si tú estás en delante e intentando resolverlo, puede ser que no se te ocurra nada. Sin embargo, te levantas, te vas a duchar y de repente se te ocurre algo.
Entonces, claro, porque de alguna manera estás accediendo a una mente más liberada, más inspirada, vale. ¿vale? Te da mucho lo que normalmente pasa. Yo tengo gente que ha estudiado astrología y Ujú, luego terminan en mis formaciones, porque ujú, el punto que le da la astrología cabalista le ayuda mucho a entender exactamente dónde está el tema. Luego también claro, nosotros trabajamos la carta natal desde un lugar totalmente distinto a como lo trabajan los programas de astrología. Los programas de astrología dan aspectos que tienen que ver, se dicen casas astrológicas, que tienen que ver con nuestras distintas facetas de nuestra vida, cómo es mi núcleo familiar, cómo me comporto en la parte profesional, en el mundo de las relaciones personales, desde qué lugar es mi iniciativa individual, qué es para mí importante a nivel vocacional. Todo eso nos lo da la parte de la carta natal por las casas astrológicas. claro. Pero es que la cábala, la astrología cabalista, que yo lo llamo así, no sé si alguien lo llamará de otra forma, porque la verdad es que a mí no es que me la hayan, no me la han enseñado así. Yo he ido desarrollando también un poco y Claro, atando tu bastantes metodología, cabos. claro, claro, Entonces, desde ahí yo lo defino como casas solares cabalísticas. Esas casas no aparecen en ningún programa de astrología, pero sin embargo, cuando tú estás trabajando con la carta natal de una persona, es que entiendes perfectamente el momento circunstancial y personal que la persona puede estar viviendo en este instante. claro. Entonces, es que el otro día, por ejemplo, en una formación, sin interpretar absolutamente nada y solo con la definición de esas casas, ya se podía percibir un poco el propósito del alma en esta encarnación. Entonces, como que te va directamente a un lugar de mucho entendimiento, de mucha comprensión. Claro, muy profundo, ¿no? Sí, Porque al final la carta no estaría mostrando quiénes somos, sino lo que venimos a reparar o a recordar de alguna manera, visto desde la cábala, ¿no? O desde este punto astrológico del que estamos hablando. te diría que quizá hay una primera etapa en la que recordamos y Ujú, en la que se pudieran recrear muchas vivencias y vale. escenarios que tienen que ver con algo que en otra encarnación quizá no se terminó de matizar o de concluir. Y luego, que es cuando yo creo que empieza a iniciarse de una manera clara el proceso de individuación, es cuando realmente se abre la posibilidad de poder experimentarlo y explorarlo desde un lugar totalmente distinto. Entonces, sí. Claro, porque hay como un concepto, ¿no? En este tipo de astrología que es la corrección del alma. Que Em, desde ahí, mira, lo he escuchado eh, como muchas veces, pero ¿sabes el concepto? em, yo no me atrevería a decir corrección del alma porque el alma eh, mm, quizás tiene más que ver, a ver, ¿cómo te lo diría yo? Tiene más que ver con, ya tenemos que irnos a pensar que esta vida es como si fuera un día, una semana de un mes. Ujú, Entonces, realmente lo que el alma contempla a nivel de encarnación es una posibilidad de matizar unas trayectorias, unos caminos vale. que lleva recorridos. Entonces, es posible que en esta encarnación, de hecho hay una carta que lo proyecta y que habla de ello, que es la carta sideral, desde ahí nos lleva directamente a la posibilidad de poder ver un poco el propósito hacia donde nos quiere conducir el alma. Ahora, si me dijeras, ¿está definido totalmente el propósito? Yo te diría que no. Yo te diría que eso es como si Mm, fuera una especie de, mira, como mínimo, esto es como cuando en el colegio dices, como mínimo saca un 5, ya a partir de 5 fenomenal. fenomenal. Claro, Yo claro, creo que claro, como mínimo es como que dice, a ver si hasta aquí llegamos. claro. Entonces ahí entra un poco lo del libre albedrío, ¿no? Que también El quería. libre, yo el libre albedrío siempre lo contemplo como si fuera una autopista de 3 carriles. Entonces tú el libre albedrío lo tienes en elegir el carril más de la izquierda, el carril más de la derecha, el carril Del central. centro. Pero tu destino de alguna manera, podríamos decir que a nivel astrológico, quizás pueda estar un poco definido o planteado en torno a unas circunstancias concretas que viene a vivir. No todos tenemos las mismas vivencias, no No. todos reaccionamos de la misma forma ante una misma circunstancia. Entonces, cada uno de nosotros tenemos como una especie de posibles talones de Aquiles que quizás sí por ahí va un poco la reparación de esa Ujú. trayectoria. Entonces el destino está escrito.
¿O no está escrito? Yo creo que no, Vale, o sea, se puede porque también transformar, es decir, mira, yo creo que al final uno lo puede hacer tan sumamente y tan rematadamente mal sí. que al final te vas y quizás te toca volver a otra encarnación a volver otra vez a repetir subidas de tono de determinada experiencia. Que eso sí se ve en la carta natal. O sea, hay personas que, por ejemplo, em, a ver, eh, por poner un ejemplo un poco. Bueno, voy a irme a un ejemplo simbólico. Hay experiencias de todo tipo, pero el alma es la que tiene, el alma es la que sabe en un momento determinado por qué la tiene que vivir desde ahí. Por ejemplo, podemos nacer y que nuestros padres nos críen, nos eduquen y estén con nosotros hasta que seamos mayores, pero luego también hay personas que nacen y a lo mejor en el momento de nacimiento su padre la abandona o su madre fallece. Entonces, desde ahí la trayectoria de en esta vida cambia radicalmente a lo que quizá un alto porcentaje de personas tenemos, que es que nuestra familia se cree un núcleo familiar, vamos a decir, estable, con su más y estable, con su menos, estable, que sí. cada Entre familia tiene sus comillas, cosas, sí. como todo el mundo. Sí. Entonces, ¿por qué esa persona le ha pasado eso? ¿Por qué mi padre nos dejó? ¿Por qué mi padre no me quiso? Solo el Ujú. alma lo sabe. Quizás tienes que llegar a esa experiencia al principio de llegar aquí porque eso te va a marcar tu trayectoria. Eso tiene mucho que ver con la individualidad. Claro, es como el decir, no, no me gustaría haber vivido como Carol ahora, ¿no? Estando aquí, hablando contigo, si no agradezco de algún modo todo lo que me ha sucedido, no, no sería la persona que soy ahora. Es decir, Mira, sí, y ahí eso tiene mucho está. que ver con la energía de Aries, Carol. Ujú. Aries muchas veces, Que nos cuesta mucho integrar la energía de Aries. ¿Por qué nos cuesta tanto? pues Bueno, esto es porque otra yo creo pregunta. que, no, pero ¿sabes por qué? Porque yo creo que socialmente no está del todo bien visto. No, O sea, esa claro. Yo creo espontaneidad que va y ahí. esos arrebatos de espontaneidad, de honestidad, sin filtro que tiene Aries, pues Ujú. en esta sociedad no está del todo bien visto. Pero sí que es verdad que Aries tiene frente Libra, que Libra es un signo en el que la diplomacia está mandando sobre todas las cosas. Ujú. Yo siempre digo que no son 12 signos, son 6 ejes. Entonces, de alguna manera Exacto. podríamos decir que ese eje integra ambas energías, de tal forma que tú puedes ser capaz de decir honestamente lo que piensas, pero de una manera, vamos a decir, un poco más controlada, Más controladita. Mm. un pelín más controlada, sin que pierda ningún ápice de honestidad, de espontaneidad o de esa parte genuina del signo de Aries. Pero fíjate lo que pasa muchas veces con Aries, que a mí me pasa muchas veces en consulta o en formación. Es que estoy enfadado con todo. Hasta la mosca que me pasa, me mosqueo hasta con la mosca. No, no me soporto ni a mí mismo, no me soporto ni a mí misma. Eso tiene mucho que ver con Aries y tiene mucho que ver con la reconciliación del lugar en el que me ha tocado nacer. Es decir, Claro. esto es como si, por ejemplo, vamos a jugar a parchís, a mí me tocan las fichas azules y yo estoy cabreada porque no quiero las fichas azules, quiero las tuyas rojas. Entonces, no te han tocado las azules, te tocó esta familia, te tocó este lugar en el que naciste, te tocó esta serie de vivencias. Tienes que reconciliarte con el lugar que eres. Exacto. Y desde ahí diríamos que desde Aries se produce una especie se habla de Aries muchas veces desde el punto de vista de amor universal y tiene mucho que ver con amar, amar, y yo te diría más allá, amar lo que el alma quiso venir a experimentar. Entonces, desde ahí estoy en comunión con mi alma, por lo tanto, no soy yo la que en un momento determinado se instala en la queja de algo, que es lo que muchas veces nos pasa, que Ujú. cuando no cumplimos con las expectativas o la vida no cumple con las expectativas que nos hemos generado, ahí empiezan los problemas. Total. Pero es que no somos nosotros al fin y al cabo. Bueno, yo creo que de 2020 todos los podemos tener un poco claro, que aquí Sí. uno decide, pero luego, Luego, sí, luego ya pasa lo que tenga que pasar. totalmente. Y antes de meternos en la cuestión, el meollo, quería preguntarte una curiosidad que tengo. ¿Se puede ver como el karma del linaje familiar en una carta? Eh,
Se me acaba de Primero, ocurrir. sí, pero a ver, no, a ver, mira, te explico. Es que quiero matizar. Tema Vale, karma. Karma no es castigo. vale. O sea, yo muchas veces, es que esta persona no tiene karma. No, si no tuviera karma no estaría encarnado. Es que quería entrar un poco en esto, para que se Karma explicara es un poquito. aprendizaje. Entonces, desde el momento que yo estoy aquí encarnado, es porque de alguna manera esa parte de karma contiene información que el alma viene a explorar de otro lugar Explorar. distinto. Ujú. ¿Vale? Entonces, si partimos de esa base, podríamos decir que se puede ver el karma. Hay tres casas, hay tres signos y tres casas astrológicas. Tiene que ver con el elemento agua. El elemento agua tiene que ver con el mundo emocional, con el mundo afectivo. Entonces, tú fíjate una cosa, cuando nosotros encarnamos directamente, primero estamos en el vientre de nuestra madre, por lo tanto, necesitamos de ella para existir. Para existir. Mm. Cuando ya nacemos, como a nosotros no nos den de comer, nos tapen o nos cuidan o nos protegen, duramos aquí un asalto. Por lo tanto, desde el primer momento ese mundo afectivo, para el bebé que nace, diríamos que se crea un espacio de mucha dependencia. Ujú. Dependencia en el sentido de sentirme segura, estable, nutrida, de que me van a proteger. Mm. Claro, ¿qué pasa? Que a medida que vamos creciendo se supone que todo eso debería de proporcionármelo yo a mí misma. El tema está que inconscientemente están los patrones instaurados que tienen que ver con esa parte de familia. Claro, la familia, nuestros padres, es el resultado de la historia familiar de cada uno de ellos. Por lo tanto, lo que yo con mis padres vivo tiene que ver con un resumen de historia que tiene con todas las vivencias que ellos han tenido. Si, por ejemplo, te pongo un ejemplo, en mi familia hubo emprendedores, pero les fueron mal las cosas, Ujú. quizá a las siguientes generaciones se genera una especie de situación de miedo a ser emprendedor. Entonces Por miedo al fracaso, claro. por miedo al fracaso, Ujú. entonces me quedo en una situación en la que de alguna forma me sienta segura, me sienta estable. Claro. Mirando en la historia de nuestra... Yo siempre digo, es importante saber de dónde venimos. Mm. No solo por la parte mala, también por la parte buena, porque hay muchas fortalezas que se han ido desarrollando generación tras generación. Entonces, nos dan mucho relato acerca de cuáles fueron los elementos sobre los que nuestra identidad humana se ha construido. Y desde ahí podemos entender por qué ante determinadas cosas podemos reaccionar de una forma determinada. Claro. Se dice, yo no sé dónde escuché, pero se dice, y a lo mejor me puedo equivocar en el porcentaje, pero es un porcentaje altísimo. No sé si el 90% de los miedos ni siquiera son miedos por experiencias que hayamos vivido No, nosotros. no se sabe ni dónde. Son miedos ¿Eh? heredados, Total, porque total. alguien lo dijo, porque a alguien le sucedió, porque alguien no sé qué, y de repente nosotros llegamos a esa situación y nos confrontamos con el miedo. Y Totalmente. muchas veces lo primero que aparece es el miedo, antes de la posibilidad de por qué me va a pasar a mí. Entonces, ¿se puede saber el relato familiar? Sí. Se puede saber, se dice muchas veces, eh, uno tomando conciencia de esa experiencia que tiene que vivir a nivel evolutivo, de ese aprendizaje, em, más que aprendizaje, de esa rectificación, podríamos decir, de comportamiento a nivel vivencial, libera del karma a la familia. ¿Qué significa esto? Primero, nosotros no venimos a hacer ningún favor No, a nadie. no. Entonces el alma encarna, elige un ámbito que para él es el idóneo para vivir la experiencia que tengan que vivir, es la familia perfecta con sus más y con sus menos. Claro, ¿qué pasa? Que cuando yo me atrevo a hacer las cosas de una manera distinta a de la familia donde ¿De dónde parto, vengo? de dónde vengo, ¿qué ocurre? Que se abre una posibilidad para nuestras generaciones, incluso yo te Venideras. diría que hasta para las anteriores, pero sobre todo para las posteriores, de posibilidad de cambio en la trayectoria. Entonces, desde ahí entonces sí que se libera lo que se suele llamar el karma de la El familia, karma de la familia. Sí. porque se abre una nueva vía experiencial. ¿Vale? ¿Se puede saber? Sí, porque a lo largo a medida que tú vas trabajando con tu carta natal, vas detectando los puntos fuertes y los puntos débiles Débiles, claro. en de tu entorno o tu núcleo familiar. Entonces, sí, sí se puede detectar fácilmente.
Pero volvemos otra vez a lo mismo, no hay nada ni bueno ni malo, em, no nos levantamos una mañana, bueno, supongo que a lo mejor algún maestro ascendido le haya pasado, pero no nos levantamos una mañana iluminados, ni flotando, ni con una aura dorada. Entonces, No, venimos aquí a vivir experiencias. El alma dice, cuanto más experiencia, más riqueza de contenido que me exacto. llevo. Y las experiencias implican salir de nuestra zona de confort, atrevernos a hacer las cosas de una manera distinta, asumir los retos y los desafíos que la vida nos vaya presentando. Entonces, lo único que aquí se plantea, desde mi punto de vista, Carol, es siempre lo mismo, es ¿ofrezco resistencia a lo que me está sucediendo O o fluyo con activo un ello. modo de cooperación y digo, bueno, pues mira, si esto es lo que toca vivir o esto lo que estoy o lo que tengo que experimentar, voy a tratar de poner lo mejor de mi parte. Pero qué difícil es. O sea, me refiero a nivel colectivo, ya no hablo de mí o de ti, el entender, el no caer en ese estado de victimización, ¿no? De por qué a mí, por qué yo, por qué nos cuesta tanto, ¿no? Al ser humano entender que, bueno, que hemos venido a vivir esa experiencia y que fluyamos un poco de ahí, ¿no? A confiar en la vida. Es que nos cuesta tanto, 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 ¿verdad? O sea, es algo que... Pero mira, fíjate lo que te digo. Al final forma parte de la experiencia que tenemos que vivir, Carol. Sí. Primero, el cuerpo, por nuestro cuerpo corre sangre. Mm, Nuestro cuerpo es denso. Por lo tanto, nuestro cuerpo o nuestra identidad humana está construida también con miedo, con inseguridades. mm, Entonces, desde ese punto de vista, ahí está todo el contenido. Ahora, cuando estamos hablando de la parte de la astrología cabalista en el árbol de la vida, el paso de las séfiros de Geset hacia Binah, se dice que hay siempre, yo suelo decir que hay o se produce un salto de fe. claro, Tú solo puedes conectar o saber o vivenciar lo que es la fe cuando no te queda otra cosa en la vida que tener fe. total. Por lo tanto, muchísimas experiencias que tenemos que vivir, no nos queda otra que vivirlas desde esa fe. Me da igual que sea desde un punto de vista más religioso que desde un punto Sí, de vista no más hablamos individual. de... No, no Sí, estoy hablando de sí. No, religión. no, no, Estoy nadie. hablando en el sentido de fe en mí mismo, fe en mis capacidades. Se dice que la fe mueve montañas. Mm, Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque al final, Escorpio, por ejemplo, en la carta natal, no habla de amor propio y de fuerza interior. sí. ¿Por qué no? Es la capacidad de renacer ante cualquier circunstancia que me sucede. Entonces, esa fe, si la activamos, si creemos en nosotros mismos, somos capaces de volver otra vez a generar otra realidad distinta a la que hemos creado hasta este momento. Porque la realidad que estamos viviendo la hemos generado nosotros mismos. Ahora, si yo me relaciono con esa realidad desde un lugar el que no me gusta, diríamos que el primer paso lo tenemos que dar nosotros. Ahora, si tú das el primer paso en salir de eso, qué estás haciendo? Perdiendo ciertas cosas al mismo tiempo que te dan cierta seguridad, cierta tranquilidad. Esto es como, ¿voy a cambiar algo por nada? Casi que me quedo donde Claro, estoy. mejor me quedo O donde como se suele estoy, decir, más claro. vale lo malo conocido que lo malo por conocer. Sí, sí. ¿Entiendes? Y claro, ahí es donde se produce el atasco. Y muchas veces es verdad que astrológicamente también sucede que van viniendo otras experiencias que al final te llevan sí o no a tener que confrontarlo Confrontar y eso. tener que pasar página en eso, por mucho que tú te resistas. Es que vendrá de otro modo. Sí, Sí, al sí. final uno intenta evitar, pero llega un momento en que no te queda otra. Hay cosas que puedan ser que sí, yo lo dudo, por lo menos en mi experiencia personal. Ujú. Creo que cuando algo tiene que terminar en tu vida, de alguna forma Sí, es como a mí termina acabando. me gusta mucho utilizar la torre del tarot, ¿no? El momento torre, ¿no? Que si tú no haces, es decir, si los pequeños avisos, las pequeñas banderas, cuando todavía no se te mueve el piso y se te cae todo, ¿no? Que nos cuesta mucho a veces ver que realmente la vida no nos quiere llevar por ese lado y nosotros nos obcecamos y venga, pum, pum, pum contra el muro. Y luego pasa algo muchísimo más incómodo porque al final pasa, también basada en mi experiencia personal y bueno, y lo que voy viendo, ¿no? A mi alrededor. Luego viene una torre, ¿no? Una torre que es, te,
te muevo el piso y se cae todo y va a ser bastante más incómodo que si lo haces tú por tus propios medios y confiando en ti, en tus capacidades, ¿no? Yo Pero creo bueno, que sí. mm, Yo creo que al final lo suyo sería que a la primera aviso que nosotros notemos la cosa un poco un rarita, poco pues raruna. seamos capaces de poder ir viendo otras alternativas. Claro, es como no queremos ver, no queremos ver Sí. y luego vendrá algo A ver, yo siempre digo, yo no soy partidaria de saltos al vacío, de cambios bruscos, porque es mm, verdad que eso llevan a sacudidas en nuestra identidad humana que al final puede ser que no la vivamos del todo bien. O sea, no, ya, la identidad humana busca ante todo estabilidad, pero sí, sí que es verdad que uno puede hacerlo de una manera paulatina. claro. Entonces, ¿por qué dar lugar a cosas que me Brusca, sí, aferro, claro, te aferras cuando ya ese pozo ya no da más agua? sí, Entonces, a lo mejor es mejor movilizar nuestra energía hacia otro lugar donde de alguna manera sea un poco más provechosa y puede hacer un total, cambio paulatino. totalmente. Bueno, podríamos estar horas, pero bueno, ya te invitaré. Bueno, sí, claro, es que ahora me estoy dando cuenta porque hemos dicho, bueno, ¿cuánto tiempo tenemos para grabar? Y digo, no, no, pero es que esto sería, haremos segunda parte, tercera parte, cuarta parte, si tú quieres, por No, supuesto. yo ya te lo dije ayer, digo, yo ya sabes que hablar de Sí, astrología, bastante poco problema tengo. sí, a mí, En a mí media hora. me encantaría volver Y a mira que tenerte en hablo este. rápido a veces, Sí, pero no, pero lo explicas muy bien, entonces pero claro, va surgiendo más preguntas que yo, ya no solo como estudiante sino cosas que pienso pues seguramente alguien se está preguntando esto, ¿no? Pero no acabaríamos nunca. Y me gustaría que entráramos un poquito en la energía del mes de febrero, porque, bueno, están pasando cositas. Desde el día 26 de enero, si no voy equivocada, entró Neptuno en Aries. Y ahora, el día 20, si no voy equivocada, va a haber, bueno, el día 14 entra Saturno en Aries, pero el día 20 hacen conjunción estos dos planetas. Entonces me gustaría, bueno, pues que ya que tenemos a una experta aquí, que nos des un poco desde tu enfoque qué es lo que, bueno, pues se va a ir moviendo y qué se está moviendo ya, porque yo creo que hay mucha gente que ya va sintiendo muchas cosas y así vamos a darles un poco de entendimiento a esto. mira, primero, vamos a hablar de dos planetas, pero sí que es verdad que tenemos que partir de la base de que hay más planetas que están haciendo combinaciones. Sí, Entonces, además me al gustaría final, hacerlo de una manera eh, muy iniciática, no muy técnica, sí. porque yo sé que aquí en lo oculto del podcast hay mucha gente que, bueno, pues se está empezando a interesar por la astrología, entonces siempre lo pido que vayamos con, bueno, pues sin entrar ahí en un tecnicismo súper denso, porque, bueno, lo que quiero es que se enganchen a la astrología y que la amen tanto como nosotras, ¿no? Así que Mira, adelante. una cosa importante. Cuando digo varios planetas, lo que Ujú, tenemos que plantearnos es como si se estuviera haciendo una casa, haciendo la reforma de una casa. Entonces, los distintos planetas, unos son los fontaneros, otros son los electricistas, otro el arquitecto, otro es eh, el pintor. Entonces, diríamos que cada planeta está haciendo un trabajo concreto ujú, en nuestra vida, no en nuestra vida, porque la vida somos nosotros. Es sí, decir, no está separada. no. Lo que yo vivo es lo que de alguna forma yo ahora mismo percibo que es. Ujú, Entonces, podríamos decir que desde ahí cada planeta está haciendo una especie de labor para hacer una especie de movimiento global, que es la casa entera. No es que uno esté haciendo una cosa por un lado, otro por otro, otro por otro. No, todos están arrimando todo en el hombro conjunto. para construir una casa en conjunto. Entonces, yo me gustaría que la gente hiciera un poco de memoria a diciembre del 2019, desde diciembre del 2019 hasta aquí. Ujú, Todos los tránsitos y todas las cosas, si todos echamos la vista atrás, es muy probable que quede muy poquito de cómo éramos o cómo observábamos o cómo veíamos la vida en aquel momento. Más que nada porque todo parece que en aquel momento todo lo veíamos de una forma más estable, más que duraba toda la vida, más cosas que permanecían toda la vida, y ahora parece que todo es como más rápido, como que nada, no podemos dar nada por sentado. Es decir, en todo este tiempo, sobre todo lo que se ha estado llevando a cabo, tiene muchísimo que ver con, primero, disolver todos los principios y creencias sobre los que sobre los que yo sostenía o yo valoraba en esta vida. Es como ujú. lo que yo veía que era esta vida, lo que yo valoraba, lo que yo daba por sentado, ya no.
Ahora es muy probable que cada uno valore o tenga en cuenta unas cosas determinadas y definidas. O que no haga tanto y haga cosas que para ellos resulten más esenciales. Es como priorizo mi tiempo y hasta yo mismo en cosas que realmente me aporten, no en cosas banales, podríamos decir desde Mm. este lugar. ¿Vale? Claro, ¿qué pasa? Que hay otros tránsitos que si quieres ya en otro momento hablamos de ellos, pero todo lo que está invitando tiene mucho que ver con que cada uno sea muy consciente de dónde está y hacia dónde se quiere dirigir. ¿Quién Si soy, no? todos, si todos observamos todo lo que nos está rodeando, o ponen las noticias, o yo que ahora mismo estoy aquí viviendo en Andalucía, el tiempo, los temporales, etcétera, etcétera, y dices, esto está siendo una verdadera locura. Mm. O sea, todo lo que está sucediendo en el mundo también es una verdadera locura. En ese sentido, incluso cosas que antes uno pensaba que eran imposibles que sucedieran y ahora de repente suceden y pareciera que no pasa nada. Pues suceden con toda la naturalidad del mundo. Exacto. Entonces, de alguna forma es como si todo el exterior nos estuviera de alguna manera invitando a decir, eh, ¿por qué no miras hacia adentro? Ujú. Porque lo que sí está permaneciendo estable es lo que tú eres en esencia. ¿Por qué no descubres tus propios valores? ¿Por qué no descubres tu propia manera de ver la vida? Claro, para descubrir nuestra propia manera de ver la vida, astrológicamente tenemos que conectar con el signo de Sagitario, que es nuestra verdad. Pero Sagitario de astrología esotérica dice que la cualidad o la virtud que hay que desarrollar es el silencio. Porque en el silencio es cuando uno empieza a A percibirse, conectar consigo mismo, a claro. percibirse. Claro, ¿qué es ese silencio? Fuera del ruido exterior que está sacudiendo. Porque en el momento en que nos dejamos llevar por el ruido exterior que está sacudiendo, desde ahí nos balanceamos y está pasando lo que está pasando, que la sociedad entera se está polarizando prácticamente, Sí, o nos llevan a una totalmente. polarización. Total. Entonces, ¿qué ocurre con el tránsito que está pasando ahora mismo con Neptuno? Neptuno está en Aries. Neptuno es un planeta que la labor es un planeta que nos habla de una parte muy mística y espiritual. Pero cuando hablo de misticismo y espiritualidad, hablo de esa conexión se dice en astrología cabalista, conciencia crística, es decir, con mi ser interior y al mismo tiempo con mi alma. Mm. Por lo tanto, aunque haya alguien que no esté conectado espiritualmente a eso, pero sí, a veces yo en esto no digo, es como cuando si volviéramos a la infancia en un momento en el que todavía no estuviéramos condicionados por ningún Pues nada. tipo de experiencia. Ahí había alguien que soñaba, ahí había alguien que tenía anhelos, ahí había alguien que todavía pareciera que el exterior no le hubiese influido en su mirada, o en su manera de percibir la vida. Podía hacer cualquier cosa en esta vida, en este mundo. Pues Mm. diríamos que ese es el estado primigenio al que Neptuno en un momento determinado nos pudiera hacer volver. Se dice de Neptuno que es un planeta que disuelve, es el disolvente universal. Claro, ¿qué El disuelve? que disuelve el ego, ¿no? El ego, la identidad humana, como lo queramos llamar. Pero disuelve quien yo creo que soy o disuelve lo que yo creía que era importante para mí en esta vida. Exacto. De tal forma que al disolver, cuando estoy hablando de disolver, que a veces me preguntan, ¿pero qué es disolver? Disolver, yo siempre pongo el mismo ejemplo, Mm. como cuando se queda el aceite o algo pegado en una sartén, que uno echa el jabón para que Eh, se disuelva o se ablande, pues eso es lo que hace Neptuno. Exacto. Entonces, lo que está haciendo Neptuno de alguna manera es disolver todo eso que nos está impidiendo poder percibir lo que realmente en esencia Somos. para nosotros es importante, es esencial. Más allá de cualquier miedo que pueda tener, más allá de cualquier connotación negativa que pueda tener acerca de la vida. Es como volver a creer en uno mismo o en la vida, ¿vale? Entonces, eso es Neptuno. Y también Y mucho lo el metemos alma colectiva, ¿no? Porque también, ¿no? en la humanidad, Carol, pero en la humanidad en el sentido de que de alguna manera todos somos, ¿cómo te diría? Podríamos decir, astrológicamente hablando, compañeros de viaje en este planeta Tierra. Ujú. Entonces, de alguna manera, quizás no deberíamos de ver tanto a un... eh, deberíamos de ser capaces de trascender la forma o la persona que estamos viendo enfrente y encontrar el sentido de lo que esa persona está promoviendo o moviendo a nivel social. Mm. ¿Vale? O sea, desde ahí hay veces que uno debería de plantearse que quizás a nivel global hay veces que tenemos que llegar a determinadas circunstancias tope
o extremas para que pueda haber un cambio de actitud en la humanidad. Ha pasado muchas veces. Cuando ha habido una catástrofe es cuando el sentido de humanidad ha estado más Aflora. latente en uno Sí, mismo. claro. La Ujú. gente se ha volcado Sí. por el que tenemos enfrente. Entonces diríamos que hay veces que quizás tenga que suceder algo así para que otra vez ese espíritu vuelva a activarse, vuelva a vivificarse. Pero claro, tenemos que tener en cuenta una cosa, el cambio global lo llevamos, es una suma de cambios individuales. Claro, desde ahí, si Neptuno está en Aries y está en un decanato Aries desde un punto de vista cabalístico, Aries me está hablando de individualidad, del principio de todo, del atrevimiento, del reto, de la osadía, Mm. de atreverme a hacer cosas, de atreverme a ser yo, más allá de lo que la sociedad pueda esperar de mí, más allá de lo que mi familia pueda esperar de mí, es a ser sincero con uno mismo. Claro, ese Neptuno me lleva en un momento determinado a disolver aquello que me está impidiendo ver Ser yo mismo. lo que yo quiero ser. Entonces, en vez de ser rebaños de ovejas que vamos detrás de lo que uno dice, poder pensar por nosotros mismos, poder tomar nuestras propias decisiones. Y No, encontrar ese no, anhelo, ¿no? De sentido, de sentido de lo que cada uno quiere hacer y sí. entender y comprender y respetar lo que el otro quiere hacer. Eso es lo que Neptuno desde ahí está disolviendo todo el tiempo. Entonces, podríamos decir que de alguna manera nos está confrontando todo este tiempo a que cada uno pueda detectar exactamente qué es lo importante para mí, dónde me quiero poner yo. Claro, llega Saturno en astrología cabalista decimos por destino. Ahora mismo fíjate que está en Piscis. Ujú. Entonces, que está justo un poquito detrás. Piscis tiene mucho que ver también con la conciencia crística, con nuestra alma. Es el Piscis es el signo que todavía, podríamos decir, si hay un signo que todavía guarda una memoria en algún lugar del paraíso, podríamos decir que es Piscis, antes de Especie. encarnar. Entonces, podríamos decir que con Piscis, que Neptuno al mismo tiempo se dice que es, bueno, Neptuno no, Neptuno es planeta regente de De Piscis, Piscis. pero Ujú. para que la gente nos entienda, hablar de Neptuno y hablar de Piscis es como hablar de lo De lo mismo. mismo, exacto. Entonces, que Saturno ahora mismo esté ahí en esa parte de Piscis, ¿qué está haciendo Saturno? Por destino, por Piscis también estoy disolviendo todo aquello que todavía te fusiona demasiado y te hace perder identidad con este mundo El terrestre, resto. Ujú. con estas creencias. Y lo que te estoy llevando de nuevo a conectar es al momento previo al que tú encarnaste. ¿Cuál es tu propósito de vida? ¿Hacia dónde quieres ir? ¿Quién te sostiene realmente? Porque nunca estamos solos. No. Creemos que estamos solos. Ay, es que no Mm. quiero que me pase esto, que como me pille sola, pero si es que Sí, que sí, sí. nunca, no estamos solos nunca y te digo más. Podría decir de una manera más amorosa que nuestra alma siempre es la que está siempre en contacto con nosotros. Pero voy a ir más allá. Siempre o hay una llamada, o hay una persona que se cruza en nuestro Sí. camino, o hay un libro, o hay una película, o hay una serie, o hay una mascota, o hay algo que directamente nos hace sentir que no estamos solos en este mundo. Lo que pasa que es lo que tú decías antes, Carol, uno tiene que de alguna manera no ponerse demasiado tenso y poder mantener ese estado de calma durante unos segundos para poder darse cuenta de que está De rodeado que de está mucha gente rodeado. o de algo que le pueda ayudar. Sí. Incluso te diría más a lo práctico, hazte una manzanilla, hazte una tila y desde ahí Y desde ahí intenta ya. calmarte un poco para, para intentar ver un poco las cosas con más tranquilidad. Sí. Entonces, si Saturno está ahí y va a entrar en Aries y se va a poner en contacto directo con Con Neptuno, Neptuno. Ujú. por destino se disuelve todo aquello que te impide verte a ti, que es lo más importante que yo veo aquí, en este momento, Total. que es un mes en el que de alguna manera si mantenemos un poco los ojos abiertos o los sentidos o las percepciones de qué está sucediendo, qué lo que sucede tiene que ver conmigo, qué lo que está sucediendo desde dónde me está removiendo interiormente, podemos tener una idea clara de qué es lo que quiero que permanezca en mi vida y qué es ¿Qué lo es que lo de que alguna no? manera quizá debería empezar a darle paso a que se vaya quedando atrás poquito a poquito.
pero sobre todo tiene mucho que ver con quién soy yo. Ahora, Saturno está en conjunción con Neptuno. Claro, podríamos decir que a nivel social, aunque yo, bueno, creo que ya, ya hay un astrólogo, ¿no? Que va a venir aquí a comentar toda la parte social, ¿no? Vale, pues entonces, Haz comentadlo spoiler. vosotros desde ahí. Comentadlo vosotros desde ahí porque puede ser importante el movimiento social que se puede Sí, hacer. sí, ¿Vale? sí. Es muy importante porque es verdad que al final no estamos hablando de Neptuno, Neptuno es la globalidad y Saturno por Aries, Aries debería de marcar claramente, tener una idea clara de lo que soy y de dónde quiero estar. Por lo tanto, mm, mm, nadie ni nada es dueño de mí o puede condicionarme lo que yo quiero hacer en mi vida. Ahora que no levante todo el mundo, se levante y se subleve. No, despacita o sea que En si no eso la estaba pensando, liamos, me has leído, digo, que voy a si ver no si la alguien liamos a ver si alguien se lo va a tomar al pie de la letra y vamos a tener y la aquí, vamos ya a la vamos liar. a liar, Carolina, que tenemos que ir con cuidado. A ver qué decimos, No, que no se nos yo, entienda, por favor. yo lo digo en el sentido sobre todo de que hay hay circunstancias concretas. Habrá una circunstancia concreta, yo creo que si uno se para a reflexionar, lo sabe claramente, en la que la vida nos está pidiendo un posicionamiento claro. Y además te digo más, la palabra sería por merecimiento, porque me merezco ser feliz. Porque no quiero vivir esclavizado, porque no quiero vivir así, porque quiero vivir desde un lugar más sereno, más en paz conmigo mismo. Entonces, desde ahí ese impulso Aries es lo que te va a llevar de alguna manera a decir, hasta aquí, quiero hacer un cambio, quiero intentar hacer las cosas de otra manera distinta, no Claro, seguir metido en una inercia de vida, porque la inercia de vida muchas veces nos conduce a apatía, porque el que se levanta a vivir no somos nosotros, es un personaje que hemos creado. total. Entonces, desde ahí nos estamos perdiendo lo más valioso que tenemos en este momento, que es nuestro tiempo, nuestra vida. No, hoy no se va a volver a repetir. No. Así que, ¿Y qué consejo nos das? Porque yo sé que a la gente le gusta mucho, en plan, ¿y a quién le va a afectar más? Eso le encanta a la gente. A ver, ¿cómo te va a afectar? Bueno, a Aries, no, no vamos a entrar ahí, pero sí me gustaría que quizás dieras un consejo a nivel un poco colectivo. No vamos a entrar en signos ni en nada. Para eso no, no estamos aquí. Pero si pudieras dar un consejo para que fluyamos un poco mejor o mira, cualquiera. yo diría, porque muchas veces se dice, Neptuno es un signo que, sobre todo, Neptuno disuelve, entonces, lo normal. Es que, es muy probable que mucha gente ahora mismo, como que las cosas estén perdiendo el sentido. Es como que Ujú, ujú. lo que estoy viviendo ahora mismo, esto no tiene ningún Y sentido. como una época muy de pérdidas. Veo que la gente es como que está perdiendo cosas, como que cosas que realmente eran muy importantes para ellos, ellas, ¿no? Una pérdida de un empleo de toda la vida, una pérdida de una pareja de toda la vida, ¿no? Tiene que ver con esto, con- Tiene que ver, que sea un las momento, me pérdidas refiero de, las pérdidas nos confrontan con volver a rehacer nuestra vida de una manera más individual. claro, pero a lo mejor nos están pidiendo que seamos valientes, ¿no? Valientes para irnos hacia un lugar nuevo, no para dejar el trabajo de 20 años en una oficina para irte al enfrente de ese trabajo a hacer lo mismo en otra oficina. A lo mejor nos está pidiendo que nos renovemos, lo que estabas diciendo ahora, ¿no? Mirar realmente quién soy, qué quiero, ¿no? Mira, si nos vamos por el tema de pérdida, lo Ujú, que te está confrontando de alguna manera es con una situación en la que solo te debes a ti mismo. Por lo tanto, las ujú, decisiones que tomes, podríamos decir que de ahí pudieran estar menos condicionadas. ujú, Si son pérdidas, por ejemplo, de personas que a lo mejor ya eran mayores y ya eh, por ley de vida se tenían que ir, ujú. pues diríamos que desde ahí, de alguna manera, lo que está facilitando es que la persona se deje atrás ciertos compromisos y pueda ahora mismo dirigir su vida Centrarse en otras cosas, hacia exacto. otro lugar que a lo mejor hasta ese momento pues no podía hacer. Ujú. Si nos vamos a nivel profesional y alguien decide o alguien piensa, es que no aguanto más donde estoy trabajando, esto no viene de un día para otro. Por lo No. tanto, es porque ya
Llevaba mucho Había tiempo, esas señales de las que hablábamos antes. Sí, muchas señales ya de que ya ahí tú no aguantabas demasiado. Claro, qué va a promover esa parte de Aries Aries? La la valentía de valentía, decir hasta aquí. el Pero coraje. sobre todo, fíjate que Aries es un signo de fuego. Por lo tanto, eh, es como si me faltara el oxígeno. Entonces, no es que sea una decisión, ni siquiera fuego es una decisión que diga, lo estoy haciendo desde un punto de vista mental. No, es que no puedo más. Claro. O sea, es una sensación interna de, mira, que no puedo más, que es que ya estoy agotada, que no puedo más, que es que he perdido la alegría de vivir, que es que he perdido la vitalidad, es que no me reconozco. Entonces, cuando hay esa sintomatología, Mm. podríamos decir que ahí ya la necesidad de cambio se ha activado en cierto modo. ¿Qué sería lo aconsejable? Vuelvo otra vez a lo mismo. ¿Salto al vacío? No. No, no, no son Entonces, necesarios, claro. pero sí que se puede hacer, ir co-creando mi otra realidad. ¿Quiero cambiar de trabajo? Pues voy a mirar distintas posibilidades. O porque me quiera formar en otra cosa, o porque quiera buscar otro trabajo en otro sitio totalmente distinto. Pero miro mis posibilidades. Ahora, fíjate una cosa, es Aries, Aries. Ujú, Imagínate que nadie ha fallecido por ley de vida. Imagínate que yo estoy en el trabajo que estoy. Quizá Aries, Aries lo que también está proponiéndote, atrévete ujú. si hay alguien, por ejemplo, que esté a tu cuidado, organizar tu vida de otra forma distinta Sí, para que de alguna manera tú puedas poder hacer algo que a lo mejor tú sientas que te está faltando. Pero por otro lado, si estoy en un trabajo que no me gusta, quizás también ese Aries Aries está promoviendo que yo me atreva a decir dentro de ese entorno de trabajo a quien toque o a lo que toque, oye, mira, así yo por no aquí quiero no paso. seguir. Ujú. No se trata de huir de las cosas tampoco. No, Lo que Aries va a activar sobre todo es la valentía de poder confrontarme con mi vida y decidir dónde quiero estar. Entonces, ¿qué es lo que yo, sobre todo, lo más que se suele decir? Meditar, claro, en Neptuno. Ahora, la gente me dice, quien tenga tiempo. Entonces, no es necesario que todos nos sentemos con incienso ni en un lugar no, para lograr conectar, meditar. Hay gente que puede meditar haciendo la plancha, en la ducha o paseando. Entonces, lo que es buscar un momento del día en el que de alguna manera tú puedas reflexionar o valorar qué es lo que está bien, qué es lo que de alguna manera tienes que retocar en tu vida o qué es lo que de alguna manera está llegando a un límite de tu exacto. aguante. Tener las cosas claras. Yo siempre digo, la astrología no pide necesariamente que hagas, pero lo que sí por favor te pide es que por lo menos seas consciente de lo que hago. Oye, que yo pienso, mira, estoy en este trabajo, pero necesito dinero para vivir. No me puedo mover. Vale, ya está. Pero Claro. por lo menos soy consciente de dónde lo hago. No estar mirando para otro lado. ¿Entiendes lo que te quiero Sí, decir? totalmente. Que desde ahí es donde también se activa el libre albedrío. Claro. Nadie, no, la carta no te obliga, los planetas los planetas proponen, el hombre dispone. Exacto. Pero sí que seas consciente de dónde hacer las cosas, porque a lo mejor algún día quizá haya otra cosa que la haga de una manera distinta. Entonces yo sobre todo, lo que sí, estar muy pendiente de ti. Ver el exterior y ver el exterior desde un lugar con bastante perspectiva, con bastante ángulo. No dejarte arrastrar por corrientes en Mm. ese sentido, sino poder valorar todas las alternativas y todas las posibilidades que tienes delante de ti. Y desde ahí atreverte en un momento determinado a hacer aquello que no te estás atreviendo a hacer, porque para eso Aries está ahí en nuestra carta. Claro. ¿Por qué te digo esto también? Porque muchas veces como "Uf, no me atrevo, no lo voy a hacer porque es que bueno, es que se puede liar gorda. Y luego de repente uno lo dice y la gente te dice, ¿por qué no me lo has dicho antes? Sí, sí, que nos adelantamos, tenemos más miedo. O sea, los futuribles que nos imaginamos en nuestra cabeza es que nunca, si nunca se corresponden luego con la realidad. Cuando Exactamente. confrontamos las cosas, es que normalmente todo va mejor en el momento que se hace una buena Por lo menos te queda plantación. algo y lo has soltado. Exacto, Y ya está, ya lo he dicho. Y no estoy claro, con el come en la cabeza, no no, estoy ahí dándole vueltas, porque también no. Aries, fíjate, Aries es una energía que en un momento determinado puede ser agresiva, en Sí, ese sentido. mm, Pero muchas veces lo que ocurre es que no soy agresivo contigo, pero en cambio voy a mi casa y en mi casa hablo fatal a mi familia.
a Sí, quien sí, sí, sí. lo pago con otro. Entonces, de alguna manera es como es como Aries te dice, mira, acaba con esta historia, no vamos a estar aguantándola más Claro. tiempo, no merece la Confronta pena. el foco, no, Confróntalo. no el. Sí. Exactamente, o confróntalo. Mm, Y vuelvo otra vez al eje Aries, Libra. No es, mira, es que estoy a disgusto aquí, o es que me parece injusto lo que está sucediendo conmigo. Libra te dice, oye, podemos hablar de este tema porque la verdad es que me está resultando bastante incómodo tener que estar tratando desde este lugar. mm, ¿Esto se puede hacer de alguna forma diferente? Lo dice de esta forma, nadie se va a sentir ofendido por eso. Por lo ya, tanto, yo creo que en esta vida lo que nos falta es comunicación, Carol, te lo digo en total. serio. Sí, sí, Si estoy totalmente tuviéramos de más acuerdo contigo. comunicación, es muy probable que las cosas se resolvieran y no diéramos las cosas por sentado. Que nos gusta muchísimo eso, Nos ¿eh? gusta mucho eso de que, hombre, se Montarnos habrá las dado cuenta, películas de hombre, se Spielberg en la habrá dado cabeza. cuenta. No, ya te digo yo que nadie se da cuenta porque cada uno tenemos una carta natal distinta. Por lo tanto, yo no me puedo dar cuenta para nada de para lo que tú puedas estar viviendo en este instante, a no ser que tú me lo digas, Exacto. ¿vale? Dejémonos de suposiciones y vayamos al grano. Exactamente. Y Aprovechemos digamos eso. las cosas, y también de mismo modo también te digo una cosa, demos oportunidad a que el otro pueda cambiar, porque también si no lo decimos, ¿cómo podemos después pretender que eso cambie? ¿Cómo podemos después... es como que no lo hizo, pero si es que tampoco le di la oportunidad de que lo De que hiciera. lo hiciera. Mm, ¿Sabes lo que mm, te quiero decir? Entonces, por ahí, Aries lo que te impulsa directamente es déjate de rodeo, vamos al grano, vamos a confrontarlo, bueno. ¿vale? Intuición, la escucha del corazón. Yo siempre digo, el corazón late, pero cuando yo pienso en algo que me gusta, el latido Cambia. es distinto. Cuando yo pienso en algo que no me gusta o que no quiero vivir, el latido cambia. Todo tu cuerpo Entonces, habla. entonces, desde Todo. ahí parece una tontería, pero uno puede No, guiarse mucho de por dónde puedo ir o por dónde no. totalmente. ¿Vale? Pues me ha encantado. Pues yo Se me lo me he ha hecho, pasado muy bien, Carol. se me ha hecho muy corto. Se me ha hecho muy corto y ya llevamos un ratito largo, aquí hablando. Jolín, yo es que seguiría y seguiría infinito. Pero bueno, ¿me das tu palabra de que vuelves? Sí, claro, por Ya supuesto te que pongo en sí, un Carol. aprieto, así no me podrás decir que no porque hay demasiados testigos. De esta forma ya sabes que también para ti siempre tengo tiempo para Pues hablar sí, y de todo el además tema astrológico, que ¿vale? quiero preguntarte también por el tema de las esencias florales, porque ese mundo también es muy interesante Pues y yo porque hay encantada. muchas cosas de las que quiero hablar contigo, así que vamos dosificando, que la gente se enganche. Pues yo cuando queráis, aquí me tenéis. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Que hoy Carol. es sábado y hay que descansar. Y yo la tengo aquí trabajando, a la pobre. Anda, que vaya, vaya tela. Todo sea por Neptuno y por Y por Saturno en Aries. Saturno, Todo sea por exacto, eso. exacto. Pues muchísimas gracias, te mando un besito muy Gracias, fuerte. Carol. Un beso Cuídate enorme. mucho.